Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy os voy a mostrar tres gráficos que muestran lo relativamente barato que está el oro. Ya sabéis que yo soy un inversor centrado principalmente en las materias primas y sobre todo en mi cartera actualmente hay mucho oro y mucha plata, es donde más valor estoy encontrando. Y bueno, pues como habéis visto recientemente que he publicado en Twitter, pues muchas de esas inversiones que eran un poquito especulativas están dando muy buenos resultados. Y es que es un sector en el que actualmente yo creo que hay muy buenas oportunidades a nivel de empresas, y creo que el ambiente macroeconómico es bastante favorable para ver un incremento bastante sustancial en el precio del oro y de la plata. Entonces, si combinamos estos dos factores, tenemos una explosión brutal. Es decir, si escogemos buenas empresas, pues bueno, tendremos buenos resultados. Si elegimos buenas empresas con un incremento creciente del precio del subyacente, es decir, de la materia prima, pues tendremos los buenos resultados de la empresa con sus catalizadores que van a hacer que el precio de la acción se multiplique, y además tendremos este empujón brutal y bueno, que es lo que hace que los capitales especulativos realmente entren dentro del sector y que los precios pues puedan dispararse a niveles absurdos, que hace que se catapulte hacia el infinito y más allá básicamente estas acciones. Entonces yo creo que actualmente estos mercados pues presentan una oportunidad muy interesante, obviamente no exenta de riesgos y con sus subidas y bajadas porque son sectores bastante volátiles, pero en el que si nos preparamos y escogemos bien las empresas en las que invertir, pues bueno, pues podemos tener resultados bastante buenos, como ya os enseñaré el siguiente mes, a finales del siguiente mes, los resultados que estoy obteniendo con mi cartera actual. Tenéis los del Q1 ya colgados, los del primer trimestre, y esos del segundo trimestre pues están siendo bastante superiores por el momento a los del primer trimestre. Estos gráficos que os voy a enseñar pues los saqué de una publicación que os dejaré en la descripción, que llegué a ella gracias a Marta Escribano, que es la gestora de Salmon Mundi, que pues lo publicó en Twitter y bueno, me pareció muy interesante. Estos tres gráficos, pues hay algunos que ya os he enseñado antes y otros que no os he enseñado públicamente, pero sí que hablamos de alguno de ellos en la masterclass de oro, plata y bitcoin, que os dejaré en la descripción de este vídeo por si queréis aprender a invertir en el sector de los metales preciosos. Realmente en esta masterclass va más allá de los metales preciosos en sí. Entramos en el mundo del dinero, de lo que están haciendo los bancos centrales, y bueno, al final pues con todo lo que aprendes en la masterclass pues también te va a cambiar un poquito si eres muy contrario al tema del bitcoin, porque es interesante el bitcoin en un futuro como reserva de valor. Desde el punto de vista de alguien que odiaba el bitcoin, me pareció una auténtica basura, pero que bueno, que cambié mi punto de vista con el pasar del tiempo. Dicho esto, os lo dejo en la descripción por si os interesa ya profundizar muchísimo más. Recordad que si os gusta el contenido, un like y comentar pues ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo. Y vamos a ver los gráficos. Bueno, pues vamos a comenzar viendo los gráficos, y antes de ver los tres que os he traído vamos a hacer una pequeña actualización del precio del oro por si le habéis seguido un poquito la pista. Como ya comentamos hace tiempo, yo ya dije que nos acercábamos al bottom del oro y que dudaba mucho que bajase de los 1700 por todo lo que estábamos viviendo. Y bueno, en abril fue la época en la que vimos este mínimo que se acercó a los 1680, y a partir de aquí básicamente ha tenido una tendencia super alcista con algunos altibajos, pero básicamente se ve el canal totalmente alcista. Y sé que a algunos os encanta cómo hago mi super análisis técnico con precisión, pero ya haré un vídeo por el cual creo que tiene cierta importancia al fin y al cabo para analizar ciertas tendencias. Pero bueno, como podéis ver, esto es bastante obvio, una tendencia muy alcista, con sus ciertas variaciones, pero que todavía no hemos visto corregir con fuerza. Estamos viendo como estos últimos días, aquí no se acaba de ver, pero nos estamos acercando a la franja de los 1900. Bueno, aquí podéis ver el máximo que ha hecho de 1870. Por lo tanto, vemos que el oro pues poco a poco está despertando. Yo esperaba un comportamiento bastante mejor a partir del año pasado, pero ya vimos que en agosto hizo los máximos y bueno, luego se consolidó un poquito, bajó, se mantuvo en la franja de 1800, 1700, que es un precio muy bueno. Y aquí es que prácticamente cualquier proyecto que tengáis en cartera, si es un buen proyecto y no es una basura, pues debería hacerlo
muy bien. Y una vez puesta en marcha, pues bueno, va a generar unos cash flows que pocos proyectos, pocos sectores encontraréis con los rendimientos tan buenos con el precio actual y algunos precios actuales que se encuentran por ahí. Esperemos que esta tendencia pues siga al alza. Ya veremos qué ocurre con el precio del oro, con la ralentización económica que se espera para mediados de año, para verano sobre todo, porque ahí es posible que veamos ciertas turbulencias, ralentización económica, y esto afecta obviamente pues al precio del oro también, que se venderá para tomar liquidez, y ya veremos bueno cómo reacciona la Fed y qué ocurre con el mercado. Obviamente estos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta, pero a largo plazo todo pinta bastante positivo para el precio del oro. Entonces pues bueno, y la plata en general, que ya sabéis que replica el oro pero con mucha más fuerza y violencia. Así que de momento todo va bien, ya veremos qué ocurrirá en los siguientes meses, pero estos precios deberíamos hacerlos todos bastante bien. Entonces, vamos con los gráficos que os traigo hoy. El primero, pues aquí podemos ver el precio del oro que le hace de, ¿cómo decirlo en castellano? Que siempre me salen a veces, ya sabéis, los anglicismos. Es la base monetaria respaldada con el oro. Entonces, como podéis ver aquí, antes las monedas estaban fijadas al oro, lo que se conocía como el patrón oro, y lo que hacían los gobiernos pues ya defender esta convertibilidad a un tipo fijo. En los años 30, pues bueno, después de la Primera Guerra Mundial hubo bastantes turbulencias económicas, se intentó volver al patrón oro a un tipo fijo anterior a la guerra, esto pasó en Gran Bretaña y tuvo sus consecuencias. Entonces, bueno, como una aliada económica bastante larga de contar. Pero bueno, aquí Roosevelt canceló la convertibilidad y hubo ciertos cambios en el sistema del patrón oro, que se intentaba volver, como digo, al patrón oro que había existido antes de la Primera Guerra Mundial, y no se consiguió del todo. Entonces, pues bueno, aquí hubo ciertos cambios, pero siguió fijado al oro, y aquí se fijaron, pues bueno, al dólar muchas monedas, que se conoce como el tipo cambio oro. Pero bueno, esto es un tema más largo de explicar y que tampoco nos importa demasiado ahora mismo. Pero lo que podemos ver es aquí el porcentaje, el precio del oro que tendría que tener para respaldar el 40% de esta masa monetaria y el 100% de esta masa monetaria. Como podemos ver aquí, pues bueno, normalmente se cubría gran parte. Ya sabéis, porque como digo, estaba fijada. A partir de los 70, si no recuerdo mal, creo que fue el 76, con la finalización de lo de Bretton Woods y todo esto, se dejó que el oro circulara libremente. Y aquí ya podemos ver que no se acaba de corresponder realmente el oro respaldado a la base monetaria. Aquí ya podemos ver las grandes fluctuaciones. Sí que se consiguió, en los 80, que fue el gran bull market, pues el oro subió muchísimo, sobre todo aquí ya entran los capitales especulativos con mucha fuerza. Y después, en el último bull market, 2011, pues se llegó a que se respaldase aproximadamente el 30% de la masa monetaria en oro. Y esto pues llegó que el oro llegase a cotizar pues cerca de los $2.000. Si lo traemos hoy en día pues sería un poco distinto, pero por ahí. ¿Y cómo estamos hoy en día? Hoy estamos, a nivel inflacionario, con la inflación que ha habido, pues por debajo del gran bull que hubo en 2011, hemos bajado un poquito, ¿de acuerdo? Pero la masa monetaria ha crecido bastante más, y desde 2008 de hecho ha crecido con bastante fuerza, y bueno, para que estuviese respaldado al 40%, el precio del oro tendría que alcanzar los $8.900 la onza, y para que ya estuviese el 100% pues respaldado con oro, imaginaos el oro a 22.000. Si esto llegase a este precio, pues ir pensando el chalet que os vais a comprar, pero bueno, yo creo que es muy improbable, ¿de acuerdo? Pero bueno, es un gráfico bastante interesante. Si imaginaos con que llegue a 3.000, al 30%, pues ya tendríamos el oro a 4.000 la onza, ¿de acuerdo? Es un gráfico interesante de comentar. El siguiente gráfico es la relación del oro con el Standard & Poor's. Aquí sí tenemos una franja de tiempo enorme, como podéis ver son más de 100 años. Y actualmente este ratio se sitúa en 0,45. ¿De acuerdo? Quizá un poquito más bajo con las subidas y bajadas que ha habido, porque no sé si está totalmente actualizado, sé que es de este año.
Pero bueno, sí, básicamente es bastante reciente. Entonces, pues bueno, imaginaos que si subiese a 1, a este ratio que ya ha estado históricamente y en el último bull market pues sobrepasó a el 1,5, tendríamos el oro a $4.000 la onza también. Por lo tanto, hay bastante margen y a estos niveles el ratio pues solo ha estado en el gran bull market del mercado que hubo con la crisis de las .com, que podéis ver aquí. Y bueno, en la parte, en el super bear market que hubo hasta la explosión de los 70-80. Y también muy interesante, pues en la crisis del 29, donde también hubo una burbuja especulativa en bolsa sin precedentes. Entonces, pues bueno, es posible que no mantenga estos niveles tan bajos durante mucho tiempo, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, si de aquí subiésemos a 1, pues ya veríamos el precio del oro pues cerca de $4.000 la onza. Otro gráfico bastante interesante. Y el último que os traigo, que los que habéis tomado la masterclass ya lo conocéis, o bueno, uno similar, es el porcentaje es el porcentaje que está invertido en oro, ¿de acuerdo? De los activos financieros. Como podéis ver, este sí que está más desactualizado y la inversión en oro corresponde al 0,7%. Con las bajadas que ha habido a nivel de agosto, porque como veis esto es de diciembre, pues bueno, de diciembre. Con las bajadas que hubo a partir de este tiempo, pues bueno, esto será un poquito más bajo, la verdad, pero con que llegase al 1%, aquí nos dice el precio que debería tener la onza de subir este porcentaje de activos financieros invertidos en el oro. Se situaría cerca de 2.700, seguramente ahora sería más alto, sería cerca de 3.000, pero como veis es que no es una cantidad absurda, no es un porcentaje de peso loca, ¿no? Por decirlo, a mí tiene un 2% en oro. A ver, yo porque tengo el 100% y no tenéis que hacerme demasiado caso en esto, ¿no? Pero a nivel general, a nivel mundial, que alguien tenga un 2, un 3, grandes fondos, lo que sea, 4, un 5%, hasta un 10% de la cartera en oro, sobre todo si hay pues una tendencia inflacionista, pues no digo permanente, pero sí que se note más, pues no me parecería algo descabellado. Entonces, como digo, es un gráfico también bastante interesante. Y estos son los 3 gráficos que no os había traído antes y que me apetecía traeros en el vídeo de hoy para que le echéis un vistazo sobre el precio del oro. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido y si tenéis un precio objetivo del oro, pues me interesará también saberlo. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Recordad darle al like para que el vídeo salga por ahí por YouTube. Activad la campanita de notificaciones, que muchos no estáis suscritos y veis los vídeos sin suscribiros de forma periódica, así que activarla y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.